Buenos días, pastores. Buenos días, ancianos y oficiales de la iglesia. Buenos días, hermano José Cáceres, hermana Juanita, buenos días. Pastor Isaac, hermano Juan Carlos, anciano Juan de la Cruz, pastor. Buenos días, hermana Celeste, hermana Lucy. Buenos días y bienvenidos a nuestro culto de oración, este tiempo de cumbre, que podamos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Buenos días, remanente, y buenos días a todos. Amén, buenos días, pastor, y que podamos, al estar ante Dios, podamos recibir la fuerza, que podamos orar ante Dios diciéndole que Dios Trino obre sobre nuestras vidas y que podamos recibir que esa bendición, ese poder del trono celestial venga sobre nuestras vidas para levantar la torre de la oración, la torre de la palabra, y que podamos testificar el evangelio donde quiera que vayamos. Así que bienvenidos a todos. Vamos a comenzar este tiempo con una oración. Voy a invitar a nuestro hermano Ulises para que pueda acompañarnos con una oración de apertura. Hermano Ulises, muy buenos días. Pastores, muy buenos días. A líderes obreros remanentes del campo. Vamos a iniciar este tiempo con una oración. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos escogido, Señor, desde tiempos eternos, Señor, para esta época, para este tiempo, Señor, y hacer la voluntad de tu reino, Padre amado. Dios, en esta mañana, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, que podamos poseer, Señor, el poder de tu trono, Señor, y hacer la voluntad de tu reino, Señor, cada día, Señor, de nuestra vida, mientras estemos, Señor, en esta tierra. Padre, gracias porque tú permites, Señor, que seamos esos obreros, esos líderes, Señor, que pueda predicar este evangelio, Señor, a nuestra siguiente generación, Padre amado. Predicar este evangelio, Señor, hasta las 237 naciones, en nuestro Perú, Señor, en Panamá, en México, en todos los países donde podamos ir, Señor. Padre amado, a tu hija, Señor, que hoy va a compartir el evangelio, Señor. Llénalo, Señor, con tus 5 poderes, Señor. Darle esa fuerza, esa llenura de tu Santo Espíritu, Padre amado. Que seas tú, Señor, hablándonos, Padre, a través de tu hija, Señor, y que podamos seguir aferrando, Señor, a tu palabra, a tu evangelio, Señor. Que todo el poder de las tinieblas, que todo el poder de la oscuridad, Señor, que quiera parar el evangelio, Señor, en esos campos, Señor, sea atado, sea destruido, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Que esos remanentes, Señor, se levanten en esta época, Señor, para la gloria y honra, Señor, de tu trono, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ulises. Vamos a entonar una alabanza. Nuestro hermano José va a compartir una alabanza. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy con Él, la oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Y hasta mi último suspiro, ante todas alabaré: Jesús, el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús
Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy con Él, la oscuridad que me rodea como las olas se desvanecen, y mientras viva en esta tierra a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es, y hasta mi último suspiro ante todas alabaré: Jesús, el Cristo es. Mientras viva en esta tierra a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta mi último suspiro ante todas alabaré: Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Oh, Jesús, el Cristo es. Amén. Vamos a tomar la palabra y vamos a leer nuestro diario de oración. Hoy, viernes 1 de diciembre, el diario de oración está titulado, hermano José, ¿podría compartirlo? Amén. Antes de poder entrar en la oración, vamos a tomar la palabra. Hoy viernes 1 de diciembre siempre estamos recordando, ¿verdad?, que este año 2023 son las respuestas de las 25 horas, la respuesta y el horario de Dios. Así que el diario de oración está titulado como mi obra maestra, la plataforma, y el texto bíblico está en Hechos 2:10. La palabra se va a dar cumplimiento y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Continúa, hermano. Dice: Priscila y Aquila ayudaron a Pablo y fueron los protagonistas de la evangelización de Roma. Para recibir las respuestas como ellos, ¿qué tendríamos que hacer? Debemos descubrir el plan absoluto que tiene Dios con nosotros. Nosotros, hermanos, estamos aquí no porque el estar, no sé, en el culto de oración, en el tiempo de cumbre, es como algo que tengo que estar, ¿no? Como que obligatoriamente, no. Esto tiene que ser nuestras vidas. Porque yo escuchaba un mensaje del pastor Yu que decía, ¿no? Para que nosotros podamos salvar al mundo, para que nosotros podamos salvar la posteridad, para que podamos parar los desastres, para que podamos quebrantar las tinieblas, nosotros tenemos que ser personas que estamos delante de Dios en oración. Porque sin la oración no podemos hacer nada. Sin la oración, ¿cómo tenemos fuerza espiritual? No podríamos. Por eso que el plan absoluto de Dios es salvar las almas, es salvar las vidas. Por eso nosotros tenemos que
tener una razón, un propósito por la que estamos aquí. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué vestimos? Y es por el plan absoluto que Dios tiene, que es la evangelización del mundo. Entonces nosotros como obreros, como discípulos, como creyentes y oficiales de la iglesia también, tenemos que descubrir esto. La razón por la que no descubrimos el plan absoluto es porque no conocemos realmente la felicidad y el poder de la oración. ¿Qué quiere decir? Que no estoy realmente aferrándome a Cristo. No estoy realmente entendiendo quién es Cristo para mí. Por eso es que no podemos descubrir ese plan absoluto. Por eso es que hay creyentes a nivel mundial prácticamente, ¿no? Que no están entendiendo la misión que tienen en sus vidas. ¿Cuál es la razón por la que viven? ¿Cuál es la razón por la que están aquí? Porque no están aferrándose al pacto, porque no están entendiendo realmente qué es lo que Cristo hizo por ellos. Porque cuando nosotros entendemos realmente quién es Cristo para mí, entonces la evangelización empieza a tomar lugar en mi vida. Ese plan absoluto que Dios tiene para mí empieza a tomar lugar, empiezo a descubrirlo. Y hay una razón por la que vivimos. Por eso, al entender yo a Cristo, al aferrarme yo a Cristo, voy a poder tener ese tiempo de levantar la torre de la oración, porque yo le creo al pacto, porque yo me estoy aferrando al pacto. Ayer estábamos con el diácono David en el campo y veíamos algo muy importante. Le dimos a los niños un mensaje, pero nos dimos cuenta de algo, que los remanentes no captan mucho contenido, pero 3 cosas ellos pudieron grabar, solamente 3 cosas en sus vidas. Que ellos puedan orar dentro del pacto del monte de Calvario, que Cristo lo ha consumado todo, que Cristo ha solucionado todos los problemas de sus vidas, que ellos puedan orar dentro del pacto del monte del Olivar, que son las obras del reino de Dios, y que al recibir esa bendición de ser lleno del Espíritu Santo, del aposento alto de Marcos, puedan ser testigos del Evangelio y puedan salvar las 277 naciones. Le dimos a Cristo y le dimos la misión y le dimos ese poder de las obras del reino de Dios para que ellos puedan proclamar el Evangelio. Y pudimos recibir tanta gracia porque ahora nosotros estamos mirando, ¿no? Que tanto los remanentes, tantos remanentes niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tienen que ser personas de oración. Yo no le puedo decir a un remanente ora si yo no oro. Yo no puedo decirle a un remanente anda evangeliza si yo no evangelizo. Yo tengo que ser una persona que evangeliza, que ora, que se aferra al pacto, que disfruta de Cristo para que pueda transmitir este evangelio en el campo. Por eso nuestra oración, esto es importante y siempre lo escuchamos en los mensajes, pero a veces no lo estamos entendiendo. ¿Qué sucede cuando yo oro? Cuando yo oro recibo una gran sanidad, porque si yo tengo un sistema espiritual en mi vida, dentro de la oración, dentro de la palabra, esto se graba en mi cerebro y entra hasta el espíritu que conecta con lo que es eterno. Empiezo a recibir una gran sanidad, tanto de los pensamientos que pueda haber en mi cerebro. Hay cosas en nosotros que aún nos ha quedado de Génesis 3, cosas que se han grabado. Hay situaciones que todavía aún nos pueden mover, pero dentro de la oración, todas las tinieblas, todos esos pensamientos, toda cosa alguna que aún no se ha resuelto, a través de la oración, uno recibe una gran sanidad. A través de la oración empieza a resolverse, porque lo dejo ante Dios todas las cosas. Por eso es importante que nosotros podamos mirar el plan absoluto que Dios tiene para mi vida, es salvar las almas, es salvar vidas, es poder predicar el Evangelio. Para eso estamos acá. ¿Por qué razón tenemos este tiempo de cumbre? ¿Por qué razón oramos? ¿Porque solo yo quiero respuesta? No, nosotros no buscamos respuestas. Nosotros ya lo hemos recibido todo. Porque estamos delante de Dios con acción de gracias. Estamos delante de Dios porque Dios nos ha salvado. Esa es la posición que tenemos que nosotros tener. Porque somos hijos de Dios. Y porque siendo hijos de Dios, amamos el plan de Dios. Amamos el deseo de Dios. Y necesitamos
orar para poder salvar el campo. Porque todos queremos hacer la evangelización del mundo. Estoy seguro que aquí los que están aquí, hay pastores, hay obreros, hay evangelistas, hay oficiales de la iglesia que quieren salvar el mundo, que tienen ese corazón, pero no lo vamos a hacer con nuestro talento, no lo vamos a hacer con nuestro poder, no lo vamos a hacer con tu opinión, no lo vamos a hacer con tu criterio, con tus cosas. No, esas cosas no funcionan. Lo nuestro no funciona. Acá solamente entra el Evangelio, porque el Evangelio salva vidas, el Evangelio restaura, el Evangelio da sanidad. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Porque la gente no necesita mi criterio, la gente no necesita mi opinión, la gente no necesita lo mío, necesita a Cristo. Por eso yo tengo que entender que hoy, al aferrarme a la palabra, al aferrarme al pacto, tengo que descubrir ese plan absoluto que Dios tiene para cada uno de nosotros y ayudar a los remanentes. Porque si yo tengo algo que aún no se ha resuelto, hoy tenemos que terminarlo en la oración. Hoy tenemos que recibir la fuerza, porque hay situaciones en las que pueden venir en nuestra vida, ya sean malas, ya sean buenas, pero al final Dios está juntamente con nosotros y Dios desea darnos respuestas, que nosotros podamos recibir respuestas absolutas, y eso solamente se recibe a través de la oración. Por eso en el libro de oración estamos mirando cómo Dios está guiándonos a los obreros, a los líderes, a la oración, porque no vamos a poder hacer nada sin la torre de la oración. Continúa, hermano José, por favor. Por eso es importante levantar mi torre con la oración de las 24 horas, con la que obtenemos el poder y la felicidad. Amén. Esto es importante, levantar la torre de la oración en mi vida. No es necesario que estemos en nuestras casas arrodillados 24 horas, pero hay tantos títulos de oración que uno tiene que orar por los remanentes, a donde nosotros nos movemos, por las situaciones que vemos, cómo está el mundo atrapado en los 12 problemas. Satanás está haciendo lo que él quiere, y nosotros con nuestra oración que trasciende el tiempo y el espacio, sabiendo que las obras del reino de Dios que está sobre mí tiene que establecerse en el campo, entonces con esta bendición, tomando la palabra, creyendo que Jesús es el Cristo, levanto mi torre 24 horas. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener el poder para poder levantar la posteridad. Voy a tener el poder para predicar el Evangelio. Voy a tener el poder para levantar la iglesia. Voy a tener el poder para hablar de Cristo a donde quiera que vaya. Entonces, cuando las 24 horas de la oración toman lugar, ¿qué sucede? Se establece el reino de Dios de las 25 horas. Dios empieza a darte esas respuestas absolutas. Dios empieza a guiarte en el campo. Dios empieza a darte hasta el mensaje cuando tú estás dentro de la oración. Después nos llegará la respuesta eterna, que tiene que ver con el trono celestial. Amén. Por eso es importante, hermanos, que hoy podamos mirar qué Dios a mí me quiere decir. Dios tiene un plan absoluto. Si no, aún no lo he descubierto, si aún no puedo experimentarlo, tengo que hoy descubrirlo a través de la oración. Continúa, hermano José. Asimismo, veremos la morada, la guía y las obras del Espíritu Santo. Como consecuencia, obtendremos el poder que viene de la llenura del Espíritu Santo. Finalmente, veremos el plan absoluto de Dios y 3 tipos de plataformas. Amén. Lo primero, la plataforma donde hay cosas que no existen en el mundo. Priscila y Aquila eran un equipo de la evangelización del mundo. Ellos estuvieron en el campo del aposento alto de Marcos, donde se manifestó el poder del Espíritu Santo del Pentecostés. En ese lugar se estableció la plataforma espiritual donde obtuvieron el poder de la llenura del Espíritu Santo. Es la oración. Si nosotros estamos dentro de la oración, se establece la plataforma espiritual. Podremos obtener ese poder del Espíritu Santo para salvar el campo, para salvarnos a nosotros mismos,
para salvar el mundo, para salvar los 25 departamentos que ahora mismo está saliendo. Como consecuencia, todas las cosas fueron añadidas como respuestas. Amén. Hermano José podría... Lo segundo es la plataforma donde hay cosas que solamente Dios puede dar. Aquellos que se reunieron en el aposento alto de Marcos vieron las evidencias de que Jesús es el Cristo, el poder del trono celestial y las obras del reino de Dios. Es lo que estamos hablando, Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8. Los tres pactos que nosotros tenemos, que tiene que tener el contenido, este es el contenido que tiene que tener la torre de la oración. Mi oración tiene que estar centrado solamente en el pacto del monte de Calvario, donde Cristo lo ha consumado todo, donde Cristo es el solucionador de todos nuestros problemas. Y el pacto de Hechos 1:3, las obras del reino de Dios, ese poder del trono celestial. Y Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Por eso dice, este es el secreto que gozaron Priscila y Aquila en la plataforma. Esto tiene que ser mi plataforma para poder salvar el mundo, para poder salvar el campo. Si yo empiezo a aferrarme a este pacto, entonces grandes obras se levantarán en los campos, porque no voy al campo de cualquier manera. Aunque yo me había levantado y digo, ay, ¿qué voy a hablar? Bueno, el día de la oración sí, ¿no? Pero, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Entonces, dije, ay, voy a leer el diario. Pero le di una pasada, pero después dije, ¿qué es más importante? ¿Que yo pueda leerlo 1, 2 veces, 3 veces? ¿O que yo ore para que Dios me guíe? Y rápidamente cambió mi pensamiento. Que Dios me guíe a través de la oración. Que yo ore delante de Dios para que Él sea quien hable a través de mí. No yo, no simplemente un contenido, sino que Dios quiere decirme. Entonces Dios está hablándonos a nosotros. Tenemos que ser personas que oran, hermanos. ¿Usted está enfermo? Tiene que orar. ¿Usted no tiene economía? Ore. ¿Usted no puede hacer el evangelismo? Ore. ¿Usted tiene problemas? Ore. Y Dios dará respuesta. Porque Dios nos ha dado todo. Eso es el mensaje del domingo. Ser agradecido por la salvación, porque nos rescató, porque nos dio la vida, acabó con el pecado original, acabó con la muerte, con la maldición. Eso es importante. Que Dios me haya rescatado, eso tiene mucho más valor y peso que cualquier otra cosa. Pero Dios quiere que mi oración tenga un contenido, tenga el pacto y una oración para que nosotros podamos mirar ese plan absoluto que Dios tiene para nuestras vidas. Es dentro del pacto del monte de Calvario, dentro de las evidencias de que Jesús es el Cristo. Mi torre tiene que ser el pacto del monte de Calvario. Mi torre tiene que ser Jesús es el Cristo. Dentro de ello empezaremos a tener la fuerza y el poder espiritual para salvar el campo. Solamente así, ellos recibieron, se cumplió la última promesa de que Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso es importante, que podamos recibir poder. ¿Pero de qué forma? A través del pacto, no de cualquier manera. Si Dios está juntamente con nosotros, si nosotros levantamos la torre de la oración, si nosotros le creemos que Jesús es el Cristo, si no somos movidos por nada, venga lo que venga, pase lo que pase a mi alrededor, no importa, porque Dios va conmigo, porque las obras de Dios Trino viene sobre mí cuando yo estoy dentro de la oración. El poder del trono celestial viene sobre mí y Dios empieza a darme ese poder para cambiar las 3 épocas, ese poder que domina la potestad del aire, y los 5 poderes empiezan a tomar lugar cuando yo estoy dentro de la oración. Por eso hoy tenemos que ver muy bien, tenemos que aprender 3 cosas. En mi oración tiene que estar el pacto,
del monte de Calvario, el pacto del monte de los olivos, las obras del reino de Dios y el pacto del aposento alto de Marcos, el ser llenos del Espíritu Santo, y podremos ser testigos del Evangelio donde quiera que vayamos. No habrá nada que pueda destruirnos, no habrá diablo que pueda engañarnos, porque estamos dentro de la oración. Por eso queremos ayudar a los remanentes, queremos levantar las iglesias, queremos levantar 1000 torres, queremos la construcción del templo, queremos un templo representativo, pues tenemos que orar. ¿Solamente aquí? No, 24 horas, juntamente en mi oración, para que Dios pueda seguir obrando. Y Dios un día, hermanos, nos va a dar esa respuesta de levantar un templo representativo en cada nación. Vamos a continuar. Lo tercero, la plataforma que tiene la mejor respuesta de la tierra. Amén. Fue establecido sobre los miembros de la iglesia primitiva que gozaron de la torre de la oración. Amén. Estamos mirando, hermanos, y yo ni lo he leído mucho el diario de oración, pero yo me doy cuenta. Lo único que Dios quiere que hagamos es que oremos. Lo único que Dios le interesa es que nosotros podamos levantar la torre de la oración, porque con la oración vamos a poder salvar el campo. Esto lo dijo un pastor del seminario. ¿Ustedes quieren que las puertas del evangelismo se abran? Porque quizás se les han cerrado, no hay, no sé, no pueden hablar de Cristo, no pueden hacer el evangelismo. Es porque no están orando. Porque si nosotros oramos, las puertas del evangelismo empiezan a abrirse. Empezamos a mirar lo que nadie más puede ver. Empezamos a ver personas que están muriendo. Aún creyentes, nuevos creyentes que no tienen fuerza y que necesitan la fuerza, que necesitan entender Cristo. Pero empezamos a levantar la torre de la oración y el evangelismo empieza a tomar lugar. Por eso todo es la oración. No solamente voy a orar y no voy a tomar la palabra. Tomando la palabra empiezo a orar. Tomando el pacto empiezo a levantar la torre de la oración. Empiezo a ayudar a los remanentes con mi oración. Porque es así, hermanos. Acá hay personas que tienen campos. Y no solamente ir a aperturar un campo y ya está. El remanente necesita tu oración. El remanente necesita que tú derrames tus lágrimas por él, para que puedas protegerlo. El remanente necesita que tú estés aferrándote al pacto y como un guarda espiritual puedas orar. Tu familia necesita tu oración. El campo necesita nuestra oración. Nuestro país necesita nuestra oración. Y si no oramos, ¿cómo vamos a salvar las almas? Por eso decía algo muy importante. ¿Dónde está la mirada de Dios? ¿Dónde está la mirada de Dios? ¿En el obrero que come mucho? ¿En el obrero que tiene muchas empresas? ¿En el obrero, no sé, que es muy inteligente? ¿Ahí está la mirada de Dios? No, la mirada de Dios está en aquel obrero que tiene el corazón y las lágrimas de Dios. Ahí está su mirada de Dios. Entonces Dios va a empezar a acercar todo lo que nos hace falta para cumplir su plan absoluto. Mientras miremos el plan de Él, mientras miremos la evangelización del mundo. Por eso, además, ellos tuvieron la respuesta del futuro y se abrieron las puertas para las personas multiculturales. Dios obró con sus negocios hasta el punto de que ellos pudieron entregar mucha ofrenda. Eso es importante también. Acá hay negociantes, empresarios, personas que trabajan. Hermanos, hay que empezar a darle a Dios lo que es de Dios. No es solamente, no sé, sí, Cristo, pero no devociono. Tenemos que ser personas. Yo pienso, ¿no? Yo no sé cuántos años pueda tener de aquí en el 2080. De repente estaré más abuelita, no lo sé. Pero yo siempre pienso algo. Nosotros, los oficiales, obreros, tenemos que dejar una obra maestra en este mundo. Tenemos que levantar a los remanentes, que es la posteridad. Y no lo va a levantar solamente su economía, lo va a levantar su devoción, lo va a levantar su oración también.
De esta forma tenemos que ayudar, porque un día nos vamos a ir todos, vamos a dejar este mundo. ¿Y quién nos va a recordar? ¿Porque fuimos buenos? No, nadie nos va a recordar porque fuimos buenos. Nos recordarán porque salvamos las almas. Nos recordarán porque tocamos vidas y le dimos a Cristo. Por eso nos recordarán. Tenemos que nosotros ser personas que devocionan aún con su economía por los remanentes. No hay nada más que invertir en los remanentes. Hay que invertir en ellos, porque Dios va a empezar a multiplicarnos. Un día vendrá la economía en abundancia y en este tiempo tenemos que preparar nuestro recipiente para que nunca seamos movidos por nada. Un día vendrá respuesta tras respuesta y no tenemos que ser movidos por nada. Por eso José no se movió por nada. José, ¿vas a ser gobernador? Nunca dijo yo soy gobernador. José sabía que Dios lo había levantado de esa forma para la evangelización del mundo y pudo salvar a su familia. Por eso hoy tenemos que entender mi oración, la torre de la oración que yo levante, trasciende el tiempo y el espacio y llegará a las personas, tanto remanentes, a la iglesia, a los creyentes, a los oficiales. Mi oración tiene mucho poder, así tenemos que pensar. Continúa, hermanito José. Cuando aceptamos a Dios Trino, las bendiciones del trono y el poder para salvar las 3 épocas, durante las 24 horas se levantarán las obras. Amén. Esto es orar con la gloria de Dios. Que cuando nosotros creemos que Dios Trino está juntamente con nosotros, las bendiciones del trono celestial y el poder para salvar las 3 épocas, durante las 24 horas se levantarán las obras. Los líderes de la iglesia primitiva gozaron lo mismo durante 40 días, cada vez que daban el culto, cada día y a tiempo marcado y sin cesar. De verdad oraron 24 horas. Oraron cuando estaban tomando la palabra en el culto, oraron todos los días, a tiempo marcado. Ahora mismo estamos teniendo un tiempo marcado y oraron sin cesar y empezaron las puertas del evangelismo a abrirse. Nosotros creemos en esta realidad también. Continúa, hermano. También oraron de una manera concentrada al tener problemas para que el trono fuera establecido en cada uno de ellos. ¿Tenemos problemas? Sí, son oportunidades para que podamos levantar la torre de la oración. Amén. Continúa, hermano. Vamos a orar hoy tomando la palabra, creyendo de que Dios Trino está obrando sobre nuestras vidas, juntamente con el poder del trono celestial, juntamente con la bendición y las obras del reino de Dios, podamos hoy levantar la torre de la oración y podamos orar. Dios, te damos gracias. Te pedimos, Señor, tu palabra que deseas darnos. Guíanos para que podamos aferrarnos al pacto con el que podemos llevar a cabo con tu poder. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si realmente queremos hacer el movimiento del Evangelio, tenemos que hacerlo con toda la Iglesia. Igual, si realmente queremos hacer las misiones, tenemos que hacerlo con la Iglesia y con el movimiento de todos juntos. Para eso, existe la sede central. Juntos hacia la evangelización mundial.